Dicen que en cada pueblo hay una casa donde el silencio pesa más que el viento, una puerta que cruje, una mirada que todos evitan. Fue allí, al borde de un camino olvidado, donde vivió una mujer, marcada no por sus errores, sino por el juicio ajeno. La llamaban la madre soltera, como si ese nombre bastara para definir toda su vida. Y quizá, por un tiempo, lo fue, hasta el día en que el destino decidió cruzar ese camino a lomos de un caballo negro. La historia comienza donde la esperanza casi se desvanece. Entre la ropa lavada en el río y el pan compartido con su hijo, aprendió a sobrevivir sin ser vista, a amar sin ser comprendida. Cada gesto suyo era resistencia, cada mañana una nueva batalla contra los prejuicios. Pero el destino, obstinado como es, siempre encuentra la manera de sorprender a quienes ya han renunciado a soñar. En ese pueblo de miradas penetrantes y corazones cerrados, solo hizo falta un desconocido para que todo cambiara. Un hombre lejano, de pocas palabras y muchos secretos. Un granjero adinerado, acostumbrado al poder, pero ávido de paz. Cuando ambos se conocieron, no fue solo un encuentro, fue el comienzo de una revolución silenciosa. Y así, entre el sonido de la lluvia, el miedo y el amor, nació una historia que el pueblo jamás olvidó. Una historia de redención, coraje y destino. De cómo, a veces, lo que el mundo llama debilidad es de hecho lo que lo mantiene en pie. Porque hay dolores que no piden compasión, solo piden una mirada sin prejuicios. Y ese hombre trajo precisamente eso. El pueblo despertó temprano, pero el sonido de las puertas al abrirse era más fuerte que las palabras pronunciadas. La gente hablaba poco, y cuando lo hacía, casi siempre era sobre ella. La mujer de ojos cansados y pasos firmes que cruzaba la plaza con una cesta de ropa, un pañuelo atado a la cabeza y un niño de la mano. Ya nadie recordaba su nombre, solo la llamaban la madre soltera. Eso bastaba para resumir todo lo que el pueblo necesitaba saber. El silencio era más cruel que cualquier palabra. No era solo lo que decían, sino lo que callaban. Las mujeres apartaban la mirada cuando pasaba, los hombres murmuraban historias que nunca sucedieron, e incluso los niños, repitiendo lo que oían en casa, reían suavemente cuando apareció su hijo. Pero ella seguía adelante, siempre con la frente en alto, como quien ha aprendido a transformar la vergüenza en una armadura. La casa donde vivía estaba junto al camino, pequeña y desgastada, con el techo torcido y un jardín de florecillas que florecían obstinadamente incluso sin cuidado. Allí, entre paredes crujientes, el niño crecía. Ella lavaba, cocinaba, cosía, y por la noche, cuando el mundo dormía, dejaba correr las lágrimas, ocultas, como si lavara la suciedad que el día había dejado en su alma. El pueblo parecía respirar unido, observando, esperando el momento en que ella se rindiera. Pero ella no se rindió, porque dentro de ella había algo que nadie veía, un fuego pequeño pero tenaz que no se apagaba. Era el mismo fuego que hacía sonreír al niño, incluso cuando había poco pan, el mismo fuego que la hacía creer que la vida podía ser más que ese suelo de tierra. Y entonces, una mañana, cuando el cielo amaneció denso y el viento traía aroma a lluvia, algo empezó a cambiar. Nadie lo notó de inmediato, pero el destino ya caminaba por el camino, montado en un caballo oscuro, con paso firme y una mirada que unía el pasado y el futuro en el mismo horizonte. Su vestido ya no tenía un color definido. Entre los remiendos y las marcas del tiempo, había retazos de historias cosidas con aguja fina e infinita paciencia. Cada puntada era un recuerdo. El día que el niño enfermó, la vez que se rompió el horno, la mañana en que se les acabó la harina. Pero aún así, lo lavaba y planchaba con el mismo cuidado con el que prepara un manto real. Era todo lo que tenía, y de alguna manera le bastaba. El pan nunca abundaba, pero siempre había un trozo para compartir. Y entonces, una mañana, cuando el cielo amaneció denso y el viento traía aroma a lluvia, algo empezó a cambiar. Nadie lo notó de inmediato, pero el destino ya caminaba por el camino, montado en un caballo oscuro, con paso firme
y una mirada que unía el pasado y el futuro en el mismo horizonte. Su vestido ya no tenía un color definido. Entre los remiendos y las marcas del tiempo había retazos de historias cosidas con aguja fina e infinita paciencia. Cada puntada era un recuerdo: el día que el niño enfermó, la vez que se rompió el horno, la mañana en que se les acabó la harina. Pero aún así, lo lavaba y planchaba con el mismo cuidado con el que prepara un manto real. Era todo lo que tenía, y de alguna manera le bastaba. El pan nunca abundaba, pero siempre había un trozo para compartir. A veces, el niño se despertaba con el olor a café aguado y, soñoliento, preguntaba si iba a ser un buen día. Ella sonreía, no porque estuviera segura, sino porque había aprendido que la esperanza también nutre. Se sentaban juntos, y el sonido del pan al partirse era casi una oración. En ese simple gesto había una nobleza que ningún oro podía comprar. La gente del pueblo no sabía lo que era vivir con tan poco y aún así mantener el corazón intacto. Observaban desde lejos, con lástima o desdén, sin comprender que su fuerza provenía precisamente de lo que le faltaba. Porque cuando el mundo te lo arrebata todo, hasta el orgullo se convierte en un lujo, y el amor, eso es lo que se convierte en supervivencia. En las tardes soleadas, ella cosía junto a la ventana mientras el niño jugaba afuera, intentando atrapar mariposas. Su risa era ligera, pura, y por un instante el pueblo pareció olvidar quiénes eran. Había algo casi sagrado en esa escena, un amor perdurable, incluso cuando el tiempo decía que no debía. Fue una de esas tardes, cuando el viento soplaba del sur y traía el olor del camino, que levantó la vista. Allí, entre el polvo y el horizonte, se acercaba un caballo, y sobre él un hombre al que el pueblo algún día aprendería a temer y a admirar. Ese día amaneció distinto. El cielo parecía inquieto, y el viento, que siempre soplaba perezosamente por el valle, llegó con prisa, removiendo hojas secas y secretos latentes. Las ventanas se cerraron de golpe, los gallos cantaron antes de tiempo, e incluso los perros enmudecieron. El pueblo presentía, sin comprender, que algo grave estaba a punto de suceder. Y así fue. Cuando el reloj de la iglesia dio las 9, un caballo negro apareció en la curva del camino, trayendo consigo a un hombre de presencia excepcional. El desconocido no hablaba mucho, tenía la mirada firme de quien ha visto mundo y sin embargo no le impresiona. Su ropa era sencilla, pero su corte delataba otra vida. Su sombrero ocultaba parte de su rostro y el silencio que lo acompañaba parecía más pesado que la silla que cargaba sobre sus hombros. La gente lo observaba desde lejos, como se mira a lo desconocido con una mezcla de miedo y fascinación. Decían que venía del sur, de tierras donde el oro se mezcla con el polvo y los hombres aprenden pronto el precio de la soledad. Nadie sabía su nombre, pero en una sola mañana todo el pueblo inventó una docena de historias sobre él. Algunos juraban que era un granjero millonario en busca de tierras. Otros decían que huía de un pasado que lo perseguía como una sombra. Pero nadie se atrevió a acercarse, excepto ella. Lo vio por primera vez desde la ventana, mientras doblaba sábanas blancas aún húmedas de jabón. Por un instante, olvidó el cansancio, el calor y el peso del día. Había algo en ese hombre que la hizo detenerse. No era belleza, sino presencia. Era la clase de mirada que no solo ve, sino que reconoce. Y aún sin entender por qué, sintió que su corazón daba un paso que su cuerpo no podía. El caballo se detuvo ante el pozo y levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y ese instante silencioso e improbable fue el comienzo de todo. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma hubiera decidido ser testigo. El destino, después de todo, a veces llega cabalgando en silencio. Cuando desmontó de su caballo, toda la aldea pareció contener la respiración. Era raro ver a alguien tan a gusto ante la mirada ajena. El hombre caminaba despacio, sin prisa, como si midiera cada paso no con los pies, sino con el alma. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella por segunda vez,
algo cambió, no solo en el aire, sino dentro de cada uno de ellos. No había juicio en esa mirada, solo una especie de serena curiosidad, como si viera algo que el resto del mundo no podía ver. Ella, acostumbrada a ser mirada con desdén, no supo cómo reaccionar. Bajó la mirada, fingió alcanzar algo de la cesta, pero su corazón ya traicionaba lo que su mente aún intentaba negar. Había una presencia allí que desmanteló sus defensas, una paz desconcertante en medio de su rutina de heridas silenciosas. Él no preguntó quién era ni de dónde venía, simplemente dijo «buenos días», y ese sonido, simple y limpio, le pareció más real que cualquier palabra que hubiera escuchado en los últimos años. En los días siguientes empezó a aparecer por allí, a veces solo para ir a buscar agua al pozo, otras para dejar descansar a su caballo a la sombra. No hablaba mucho, pero saludaba a la gente con el mismo respeto de siempre, con la misma mirada firme que no transmitía ni lástima ni curiosidad, solo presencia. Y poco a poco, su presencia empezó a formar parte del paisaje, como si siempre hubiera sido parte de ese pueblo. La gente empezó a notarlo, por supuesto. El pueblo no sabe callarse cuando el destino decide jugar con lo improbable. Susurraban en las ventanas, inventaban historias, fruncían el ceño, pero él parecía ajeno a todo. Y ella también, quizá porque por primera vez se sintió vista, no observada. Y ser vista, después de tanto tiempo invisible, fue un pequeño milagro, pero suficiente para reavivar algo olvidado en su interior. Y entonces, una tarde, mientras el sol se ponía lentamente tras las colinas, hizo algo que el pueblo jamás habría esperado. La invitó a cenar. Un gesto sencillo, dicho con naturalidad, pero que resonó como un trueno en la aparente calma del lugar. Y fue en esta invitación, tan improbable como pura, que el destino decidió acelerar sus pasos. La noticia corrió más rápido que el viento. Antes incluso de que se pusiera el sol, medio pueblo ya sabía que la madre soltera cenaría con el desconocido. Las ventanas se abrieron, los susurros se multiplicaron y el silencio habitual dio paso a un murmullo casi cruel. Pero ella no oyó nada. Esa noche, el ruido más fuerte provenía de su interior, su corazón acelerado, intentando comprender qué estaba a punto de suceder. Puso la mesa sencilla, el mismo mantel desgastado, 2 platos de barro y el pan que había sobrado del día anterior. Encendió una lámpara y, por primera vez en mucho tiempo, prestó atención a los detalles como si se permitiera soñar. El vestido seguía siendo el mismo, viejo y remendado, pero parecía nuevo bajo la luz amarillenta. El niño dormía en la habitación contigua y el silencio de la casa era ligero, casi hermoso. Al llegar, trajo consigo el aroma del campo y un vino añejo, de esos que llevan historia en cada sorbo. Se sentó ante ella con la naturalidad de quien ya pertenece a ese lugar, y por unos instantes el mundo entero pareció caber en esa pequeña habitación. Hablaron poco, y quizá por eso se entendieron tan bien. A veces, el amor nace donde las palabras fallan. Le habló del pueblo, de su hijo, de las dificultades que ya no le dolían, tan rutinarias se habían vuelto. Él la escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin consolarla. Simplemente escuchó, y eso fue suficiente. En sus ojos había algo que ningún otro hombre le había mostrado jamás: respeto. Y por primera vez se sintió igual, no inferior. Afuera el viento soplaba suavemente, como bendiciendo aquella mesa. Y mientras él se despedía, ya entrada la noche, ella tuvo la extraña certeza de que aquella cena no era el final, sino el comienzo. De esos comienzos que el destino escribe lentamente, para que nadie los note hasta que es demasiado tarde. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una sensación diferente. El aire parecía más denso, cargado no por la lluvia, sino por algo más peligroso: la envidia. Las mujeres susurraban en las puertas, los hombres fingían indiferencia y los niños, siempre los más sinceros, repetían historias que ni siquiera entendían. La desconocida cenó con ella, decían con los ojos abiertos, como si contaran una leyenda prohibida. El pueblo, demasiado pequeño para guardar secretos, ardía en murmullos. Sintió el peso incluso antes de salir de casa.
Las ventanas, que antes solo se cerraban, ahora se cerraban de golpe. Los saludos se acabaron, las miradas se hicieron más largas, más venenosas. Era como si el simple hecho de ser notada fuera un delito. Pero no se defendió. Siguió lavando, cosiendo, criando a su hijo, solo que ahora con un brillo en los ojos que ninguno de ellos podía apagar. El granjero, sí, ahora todos sabían que era un hombre rico, un terrateniente con un pasado lejano, también se dio cuenta. Y cuanto más hablaba el pueblo, más aparecía. A veces para traer leña, otras veces solo para charlar en el porche, y cuanto más iba, más afiladas se volvían las lenguas. La llamaban cazafortunas, oportunista, tantas cosas que ya ni siquiera escuchaba, porque por primera vez lo que decían no definía quién era ella. Pero la envidia es un fuego lento. Empieza como una chispa y cuando menos te lo esperas, incendia todo a su paso. Una tarde, al regresar de la fuente, oyó a dos mujeres reír a sus espaldas, con una risa fuerte y cruel. Una de ellas dijo: «El dinero puede comprar hasta el pasado, pero no puede borrar quién es». No respondió, pero en ese momento comprendió. El amor, cuando nace en medio del mal, debe ser más fuerte que el miedo. Y fue ese mismo día que el cielo se oscureció de repente, y el viento sopló con fuerza por las colinas. Las nubes se cerraron, el aire olía a tormenta. Los aldeanos corrieron a refugiarse, pero ella permaneció afuera, contemplando el horizonte, porque sabía que lo que se avecinaba no era solo lluvia, era el destino que regresaba, montado en el mismo caballo negro de antes. La tormenta llegó como un grito del cielo. El viento atravesaba las tejas, los truenos sacudían la tierra, y todo el pueblo se retiró aterrorizado. Corrió adentro, protegiendo a su hijo en brazos, mientras la lluvia azotaba las ventanas con la fuerza de una furia ancestral. Afuera, todo era caos, árboles derribados, puertas que volaban, el sonido del mundo siendo arrastrado. Y en medio de todo, un caballo llegó al galope, desafiando la furia de la noche. Era él, empapado, con el rostro quemado por el viento, la mirada fija, como si transmitiera urgencia. Llamó a la puerta sin dudarlo, y antes de que ella pudiera decir nada, entró. Toda la casa se llenó de olor a lluvia y tierra mojada. El niño asustado lo miró con curiosidad, ella con sorpresa. «El puente se derrumbó», dijo él sin aliento. «No pude regresar. ¿Puedo quedarme hasta el amanecer?» Ella simplemente asintió. El destino, una vez más, tomaba la decisión por ella. Durante horas el sonido de la lluvia fue el único diálogo. Él ayudó a reforzar las ventanas, encendió el fuego, secó al niño junto a la chimenea. Cuando el pequeño se durmió, el silencio que permaneció fue diferente, más denso, más íntimo. Ella observaba el fuego y él su reflejo en las llamas. No había palabras suficientes para lo que estaban haciendo allí, entre el miedo y el refugio. En un momento dado, habló de sus tierras, del pasado que había dejado atrás, de una pérdida que aún le pesaba en el corazón. No había orgullo en su voz, solo dolor, el dolor silencioso de quienes han aprendido a vivir con lo que el tiempo no devuelve. Y ella, acostumbrada a ocultar sus propias heridas, lo comprendió sin necesidad de preguntar. Eran dos almas solitarias que, por casualidad, encontraron calor en la misma tormenta. Afuera la lluvia empezó a amainar. El viento amainó y el mundo pareció respirar de nuevo. Pero dentro de aquella casa algo seguía encendido. Una nueva sensación, pequeña pero innegable. Cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, la miró y solo dijo: «Volveré». Y así fue, pero al regresar no vino solo, trajo consigo el peso de un secreto que lo cambiaría todo. Cuando regresó, todo el pueblo lo vio llegar. Ya no había misterio, ahora todos sabían su nombre, de dónde venía y la extensión de sus tierras. Era el hombre más poderoso de toda la región, dueño de hectáreas, maquinaria e historias que el viento traía como leyendas, pero lo que nadie sabía era lo que llevaba en su corazón. El secreto que lo seguía como una sombra, silencioso y fiel,
mucho antes de conocer a esa mujer. Llegó con una expresión más seria, la mirada cansada de quien ha luchado contra algo invencible. Traía regalos sencillos, pan fresco, harina, medicinas y la misma sonrisa contenida. Ella lo recibió con el mismo cariño, pero pronto notó, había un silencio diferente en él, una especie de distancia que no provenía de su cuerpo, sino de su alma, como si estuviera allí y al mismo tiempo en otro lugar. En una tarde gris, mientras el niño jugaba afuera, contó su historia. Contó que se había casado, que había perdido a su esposa en un parto difícil y que su hijo, su único heredero, tampoco había sobrevivido. Desde entonces, había vivido en silencio, intentando llenar el vacío con trabajo y riqueza. Dijo que el pueblo lo veía como un hombre afortunado, pero que la verdad era otra. Su fortuna nació del dolor, no del éxito, y que quizá esto fue lo que le hizo ver en ella algo que el resto del mundo ignoraba, porque él también sabía lo que era ser juzgado por algo que no había elegido. Ella escuchó en silencio, sin lágrimas. Simplemente se acercó y posó su mano sobre la de él. A veces, la compasión no necesita palabras, solo presencia. En ese simple roce, ambos comprendieron que el amor verdadero no nace de la ausencia de dolor, sino de su reconocimiento. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo, como permitiéndose existir de nuevo. Y así, el secreto dejó de ser una carga para convertirse en un puente. Lo que una vez los separó, ahora los unió. Y cuando él se fue esa tarde, prometiendo regresar, toda la aldea comenzó a comprender que lo que florecía entre ellos ya no podía ignorarse. Pero el destino, como siempre, aún les tenía preparada una prueba más, la más difícil de todas. Los días siguientes trajeron una calma distinta. La lluvia paró, el viento volvió a soplar suavemente y el pueblo empezó a acostumbrarse a su presencia a su lado. Seguían susurros, claro, siempre los hay, pero ahora las miradas se mezclaban con algo nuevo, respeto. Era como si, sin darse cuenta, todos empezaran a comprender que había algo ahí que el tiempo no borraría. Ella, la mujer que había sido tan humillada, ahora caminaba erguida, sin prisa, con el mismo chico de siempre, solo que el mundo a su alrededor parecía más amable. El granjero cumplió su palabra. Volvía cada tarde, ayudaba en lo que podía y poco a poco transformó aquella pequeña casa. Un techo nuevo, una cerca reforzada, flores plantadas en la entrada. Nada grandioso, todo hecho con esmero, como quien reconstruye no una casa, sino una vida. Y cada uno de sus gestos era una forma silenciosa de decir, te veo. Y ella, por primera vez, lo creyó. El niño lo adoraba. Corría por el patio, presumiendo los juguetes de madera que hacía con sus propias manos. El granjero se rió, una risa de verdad, un sonido que el pueblo jamás había oído. Era como si el niño le devolviera lo que la vida le había arrebatado, la pureza de volver a creer. Y por la noche, cuando el sol se escondía tras las montañas, los tres se sentaban en el borde del porche, contemplando el mismo cielo que una vez les había parecido tan lejano. Ahora ese mismo cielo los protegía. Ella aprendió que el amor no llega gritando, sino despacio, como el amanecer. Sin promesas, sin prisas, pero con presencia. Y él aprendió que el perdón no es olvido, es un nuevo comienzo. Dos almas cansadas encontrando refugio el uno en el otro, no por casualidad, sino por mérito propio. Era como si todo lo que habían vivido, dolor, soledad, pérdida, hubiera sido solo el camino hacia ese momento de paz. Pero el destino, en su sutil enseñanza, aún guardaba una última lección, porque el amor verdadero, el que resiste el tiempo y la maldad, necesita ser puesto a prueba, no para ser destruido, sino para florecer de verdad. Y esta prueba llegaría, silenciosa e inesperada, cuando el campo se llenara de flores y el pueblo, por primera vez, se detuviera a escuchar en lugar de juzgar. Pasaron los meses y el pueblo cambió con las estaciones. Los campos florecían, las cosechas eran abundantes y el silencio que antes pesaba ahora parecía un merecido descanso.
La casa junto al camino ya no era la misma. El techo nuevo brillaba al sol, el jardín lucía flores de colores y la risa de un niño resonaba entre los árboles. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora era un símbolo de esperanza. El tiempo, paciente y justo, por fin comenzaba a devolver lo que se había llevado. El granjero cumplió todas sus promesas, y más, no con palabras, sino en su presencia. Se mantuvo cerca, ayudó al niño con sus estudios, cuidó la tierra como se cuida un hogar. Y el pueblo, poco a poco, dejó de susurrar, quizás porque en el fondo, hasta los más duros se rindieron a la simple verdad del amor. Ya no era la madre soltera, era simplemente ella misma, completa, digna, con la mirada serena de quien había sobrevivido a la crueldad y triunfado sin necesidad de lastimar a nadie. En las tardes doradas se sentaban juntos en el porche, contemplando la puesta de sol tras las colinas. Él contaba viejas historias, ella sonreía con el corazón en paz y el niño se dormía en su regazo, arrullado por el sonido del viento. A veces el granjero guardaba silencio, simplemente observando, como agradeciendo al destino por haber encontrado finalmente lo que siempre había buscado. Y en ese silencio había más amor que en cualquier declaración. El pueblo, antaño cruel, también había aprendido una lección. Comprendió que juzgar es fácil, pero comprender requiere valentía. Y al ver a esa mujer sonriendo, de la mano del hombre que había elegido para amarla, comprendieron que el tiempo cobra un alto precio a quienes constantemente señalan con el dedo. Después de todo, la vida suele devolvernos lo que merecemos, no lo que pedimos. Y así, bajo el mismo cielo que una vez los separó, ahora cosecharon los frutos de lo que habían sembrado: paciencia, fe y un amor que resistió la tormenta. Porque al final, las lágrimas que una vez cayeron no fueron en vano. Sirvieron para regar la tierra donde el destino por fin decidió florecer. Años después, el pueblo seguía contando esa historia, no con el mismo veneno de antes, sino con una especie de respeto silencioso que solo el tiempo enseña. Decían que el amor entre ambos había cambiado el lugar, no por grandeza, sino por verdad. Donde antes había juicio, ahora había recuerdo, y en lugar de prejuicios, crecieron flores. Las mismas flores que ella cuidaba con paciencia, como quien agradece a la vida el milagro de seguir aquí. La mujer que una vez fue humillada era ahora una leyenda. El granjero, que antes cargaba con la soledad, encontró refugio en lo que nadie más quería ver: la fuerza de la ternura. El niño creció aprendiendo que el amor no necesita ser perfecto, solo sincero. Y el pueblo, finalmente, comprendió que la dignidad no reside en la riqueza, sino en los ojos de quienes han aprendido a empezar de nuevo. Bajo el mismo cielo que una vez los juzgó, construyeron una nueva historia, no una de lujo, sino de paz. Porque al fin y al cabo, eso es lo que busca todo corazón cansado, un lugar donde el amor no necesite justificarse. La frase que permaneció, repetida a través de los vientos y los años, fue simple, pero atemporal: lo que nace del dolor florece con la verdad.